Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo enfrentamiento del canal. En esta ocasión regresamos al manhwa coreano de God of High School, para ponerlo cara a cara con su homóloga japonesa más que conocida, Dragon Ball. Para facilitar el análisis y no alargar innecesariamente el video, me basaré exclusivamente en el manga y el manhwa principal, respectivamente, dejando de lado versiones animadas, novelizaciones u otros medios. En cuanto a guías oficiales, entrevistas o material promocional, intentaré usarlos lo menos posible. El enfoque estará puesto casi por completo en la obra base, y esta regla se aplicará por igual a ambos universos. Dicho esto, los combatientes elegidos para este enfrentamiento son Freezer, el emperador del universo, tal como se presenta durante la saga de Namek, contra Ardun, el dios de la guerra, durante la saga de Oraiguk. Cada uno contará con su equipamiento individual, pero quedarán completamente fuera de la ecuación naves, ejércitos y aliados, así que, sin más relleno, comencemos. Empezando por el más conocido del dúo, Freezer. Freezer es un ser que, desde su nacimiento, fue extraordinariamente poderoso, sin necesidad de entrenamiento. A una edad muy temprana heredó el imperio de su padre que llegó a extenderse en gran parte del universo 7 en su mejor momento. Durante años tuvo a los Saiyajin bajo su mando, utilizándolos como fuerza militar. Sin embargo, al temer la leyenda del Super Saiyan, decidió destruir el planeta Vegeta, exterminando casi por completo a toda la raza. Años más tarde, tras enterarse de la existencia de las esferas del dragón, Freezer viajó junto a su ejército al planeta Namek con el objetivo de obtener la inmortalidad, donde ocurrirán diversas masacres, hasta desembocar en su enfrentamiento decisivo contra Son Goku, quien sería, en ese momento, el responsable de su muerte, pues incluso después de quedar atrapado en la explosión de Namek, Freezer sobrevivió, permaneciendo a la deriva en el espacio hasta ser finalmente rescatado por su padre. Ahora bien, antes de entrar de lleno en la escala, es necesario aclarar algo. A Dragon Ball se le han creado muchas escalas, y no todas encajan bien entre sí. En este caso voy a explicar la que considero más óptima para el enfrentamiento. Así que primero, toca hablar un poco sobre las unidades de poder. En el manga se nos explica cómo estas unidades miden el nivel de ki, lo cual en teoría determina todas las capacidades físicas de un personaje: fuerza, resistencia, velocidad, etc. El problema es que, en la práctica, esto no siempre se cumple. Vemos transformaciones que aumentan el ki, pero no incrementan todas las capacidades por igual, otras que sí lo hacen, personajes con menos ki pero especializados en velocidad, técnicas que con menos ki causan mucho más daño, y otras contra las cuales el ki bruto es prácticamente irrelevante. Aún así, también sabemos que técnicas como el Kaioken funcionan bajo la lógica de que duplicar las unidades duplica todo, por lo cual, ignorando momentáneamente las contradicciones ya mencionadas y aceptando esta lógica, entonces vemos como el escalado empieza a volverse algo extraño, especialmente para los niveles bajos. Partiendo con la hazaña de Piccolo destruyendo la luna con 329 unidades, entonces, un humano promedio debería rondar el nivel multicontinental, lo que equivale a más de 1.000.000 de veces la bomba Tsar. Asumiendo que eso es así, y cualquier granjero con 5 unidades ya es más fuerte que personajes como Yujiro o Deku, lo cual de hecho no es imposible. Después de todo, no sería el único verso con humanos mucho más fuertes a los nuestros, y eso no lo vuelve incoherentes, pero veamos la velocidad. Si un humano promedio corre a unos 10 km por hora, bajo este sistema, en la saga Saiyan se alcanzaría la velocidad del sonido, y las velocidades relativistas no aparecerían sino hasta la pelea final contra Freezer. Ahora bien, existe otra forma de verlo. Si otra vez partimos de la hazaña de Piccolo, igualando las 329 unidades con aproximadamente el 0,25% de la velocidad de la luz, basándonos en su hazaña lunar, aunque no tengamos un tiempo exacto, pues podemos asignarle 5 segundos de manera muy conservadora, tomando en cuenta que antes de que Gohan descontrolado pudiera lanzar otro ataque o siquiera percatarse de su presencia, Piccolo ya había actuado. Si aceptamos eso, entonces el granjero promedio de 5 unidades sería tanto multicontinental como masivamente hipersónico. El problema está en que hay muchísimas contrahazañas para esta lógica, a menos que, claro, supongamos que cortar una hoja en Dragon Ball es de hecho mejor hazaña que cortar una montaña real, pero no vamos a entrar en detalles. En su lugar vamos a asumir, por el bien del análisis, que esto es correcto. Bajo esta escala, 329 unidades equivaldrían al 0,25% de la velocidad de la luz y a una energía comparable a la energía gravitacional de enlace de un cuerpo del tamaño de la Luna, siendo esta de hecho una estimación baja, como ya mencioné.
A partir de ahí ahora escalemos hacia arriba. En su primera forma, Freezer cuenta con 530,000 unidades, lo que lo colocaría alrededor de 402 veces la velocidad de la luz. En su máximo poder, con 120,000 de unidades, alcanzaría aproximadamente 91,000 veces la velocidad de la luz. A esto se suman otra hazaña relevante, siendo la destrucción de Namek, que algunos colocan en nivel estelar debido a la presencia de los tres soles, y como en este punto desajustar más la lógica entre los rangos de unidades de poder es irrelevante, pues esta hazaña también será tomada en cuenta, y aunque podríamos llevar este escalado mucho más alto si incluyéramos animes, guías, material promocional, películas u ovas, como ya mencioné al inicio, me limitaré a las hazañas que llegamos a ver en el manga. Concluyendo esta sección, la escala quedaría así. Freezer en sus formas contenidas. Nivel de estrella pequeña, con una velocidad mínima de entre 400 y 800 veces la velocidad de la luz. Freezer en su forma real, a máximo poder. Nivel de estrella grande, con un pico de velocidad alrededor de las 91,000 veces la velocidad de la luz. Pasemos ahora a sus habilidades. Primero, el Ki no anula Axe. Dicho esto, sigamos con las explicaciones. En Dragon Ball, la gran mayoría, por no decir todas, las habilidades están basadas en el Ki, que de forma resumida puede entenderse como la energía vital utilizada por los personajes. Este concepto también es conocido como energía latente, poder de combate o directamente espíritu, y se encuentra presente no solo en los seres vivos, sino también en aquellos que ya han fallecido, al ser una energía directamente conectada al alma. El Ki puede ser dominado por prácticamente cualquiera, en mayor o menor medida. Por lo general, cuando un luchador incrementa su Ki obtiene una mejora directa en fuerza, velocidad, resistencia y demás aspectos físicos, así como aumentar la potencia de sus ataques. Sin embargo, aunque el Ki está directamente ligado a estas capacidades físicas, también puede concentrarse en un solo punto mediante técnicas especiales, permitiendo disparar ataques con una potencia muy superior a la que el cuerpo del usuario podría alcanzar normalmente. En el caso específico de Freezer, algunos de los usos más relevantes de su Ki incluyen volar, aunque no existen demasiadas hazañas de larga distancia, ya que para viajes extensos suele utilizar su nave, sigue siendo una habilidad que otorga ventaja en movilidad y combate. Generación de ondas de choque, telequinesis, pudiendo mover y manipular objetos e incluso oponentes a distancia. Proyección de energía, principalmente en forma de rayos y esferas, las cuales puede cargar en mayor o menor medida según desee, aumentando su potencia o rango. Revestimiento de Ki, llegando a formar una esfera de energía a su alrededor, lo que amplifica el daño de sus embestidas físicas. Discos destructores, una técnica similar al Kienzan de Krillin, capaz de cortar incluso a enemigos más poderosos, aunque con ciertos límites. Freezer puede además manipular estos discos a distancia, lo que los vuelve especialmente peligrosos. Bola de encarcelamiento, atrapando a sus oponentes dentro de una esfera de energía para lanzarlos lejos y hacerla explotar. Aunque no destaca por un repertorio de habilidades especialmente amplio o complejo, son cosas relevantes además de contar con varias ventajas biológicas. Puede sobrevivir en el vacío del espacio sin ningún problema. Su cola funciona como una extremidad adicional. Posee sentidos extremadamente agudos. Presenta una altísima tolerancia al dolor, al sangrado y cierto grado de regeneración. Ejemplos claros de esto son cuando recupera su cola al transformarse, o cuando es revivido y las distintas partes de su cuerpo intentan reunirse por sí solas. De hecho, Freezer puede seguir con vida incluso después de ser partido en dos, ya sea horizontal o verticalmente, o incluso cuando su cuerpo ha sido dividido en múltiples fragmentos. En cuanto a su equipamiento, lo más relevante serían sus naves, las cuales prácticamente nunca utiliza en combate directo, y su rastreador, que le permite medir el nivel de poder de sus oponentes y funciona además como dispositivo de comunicación. Con todo esto establecido, ya tenemos una imagen general de las capacidades de Freezer. Así que ahora toca ver a su rival, Ardum. Pasando ahora a su rival, Ardum. Ardum es el mayor de los tres príncipes de Natak, además de su líder como dioses de la guerra y generales del ejército divino. Estos títulos les fueron otorgados por el antiguo emperador de Jade, y bajo su mandato combatieron durante milenios, defendiendo el reino celestial. Durante la Segunda Gran Guerra Celestial, los tres príncipes serían finalmente asesinados a manos de las Fuerzas Unidas del Rey Mono.
Aún así, Ardun logró cumplir su misión de neutralizar al país de Ore, destruyendo por completo el planeta Oraeguk además de asesinar al rey traidor. Entre las hazañas más destacables de Ardun y sus hermanos encontramos: Ardun, con un golpe casual, creó una avalancha de escombros tan masiva que era visible desde fuera del planeta. Su hermano Huala fue capaz de cubrir un planeta entero con lava con un solo movimiento. La nube voladora, que desde sus primeras etapas era tan masiva que podía confundirse con la atmósfera, durante la Segunda Guerra logró frenar el martillo Yunmo, un ataque que por sí solo estaba a punto de destruir el planeta Oraeguk. Dicha nube fue posteriormente dispersada por Ardun con un simple movimiento de manos. El escalado más indirecto podemos iniciarlo con Taeg Yagal, quien llegó a absorber el poder del Nueve Colas, además de decenas de Nephilim, más aún así fue desintegrado por los rayos de la nube voladora de un Jin Mori con su poder recién despertado, sin dominarlo y sin recuperar aún sus recuerdos originales. Los Nephilim base son capaces de lanzar espadas gigantescas desde fuera de la atmósfera a velocidades extremas, atravesando hasta el manto de un planeta. Resistir el impacto directo de la fusión de 567 cabezas nucleares. Sobre esa hazaña, aunque el verso muestra una clara superioridad armamentística frente al mundo real, para tener referencias conservadoras. Tomaré como bola baja el W-87, una ojiva nuclear relativamente promedio del arsenal estadounidense. Como punto intermedio, el B-83, la más potente producida en masa por dicho país. Y como bola alta, la bomba Tsar, la más poderosa en nuestro mundo. En este caso, además, la explosión fue condensada dentro de una cúpula apenas más grande que un estadio, lo que resultaría en una densidad energética superior a la del núcleo de una estrella. Si bien esta condición solo se mantuvo por un corto periodo, ya que Jaesan tuvo que retirar la cúpula para que los habitantes de la Tierra Santa sobrevivieran, sigue siendo una hazaña extremadamente considerable. Un Nephilim individual escala de esto, y Jin Mori, simplemente extendiendo su bastón, es capaz de destruir miles de ellos únicamente por la onda de choque. También escalaría la nube como se mencionó antes, y de una nube superior a la que desintegró Yagal los tres príncipes resistieron una tormenta antes que Ardun la dispersara. Como dios de la guerra y guardián del reino divino, Ardun es igual o superior a los dioses del primer reino celestial, entre los que destacan Zeus, Odín y Uriel. De hecho, Ardun logró enfrentarse a Mor y Jin de una forma mucho más equilibrada que cualquiera de ellos, con la única excepción de Satán, y el propio Mori lo consideraba superior. Teniendo esto en cuenta, es importante aclarar que las siguientes hazañas fueron realizadas por estos dioses en un estado base y además debilitados, debido a que aún no se habían adaptado por completo al cambio de universo que habían experimentado. Zeus, con un solo pisotón en Corea, provocó que edificios y personas en Rusia y Vietnam salieran despedidos por los aires. Con un ataque casual desintegró Córdoba, y resistió sin esfuerzo una gravedad 1000 veces mayor que la de la Tierra. Odín, con un ataque de su lanza, generó una explosión tan grande que cubrió gran parte del planeta Marte. Uriel fue capaz de detener el impulso del planeta Marte después de que este fuera arrojado desde su órbita hasta la Tierra en cuestión de segundos. Junto a estos tres escalan también los demás dioses del primer reino celestial, entre ellos el desconocido, un fragmento de Buda que es más grande que un planeta entero. Hasta este punto escalaría Ardun físicamente. Si bien es cierto que logró poner en mayores aprietos a Mori que todos estos dioses juntos, hay que tener en cuenta que Mori se fortalece durante el combate, y que entre ambos enfrentamientos existió además un mini arco de entrenamiento, por lo tanto, las versiones de Ragnarok y Oraeguk de Mori no son comparables, y este será el límite que tomaremos para el análisis. En cuanto a la velocidad, si ya has visto otros vídeos donde hablo de este verso, sabrás que este es uno de sus puntos fuertes, pues The God of High School cuenta con hazañas exageradamente rápidas desde etapas muy tempranas de la obra. Desde el inicio vemos humanos, entre comillas normales, capaces de superar trenes en bicicleta, correr a más de 180 km por segundo, reaccionar a explosiones de gasolina a pocos metros de distancia. Conforme la escala avanza, estas hazañas se disparan todavía más. Un ejemplo es Silpio Park, quien, incluso teniendo solo la mitad del poder del zorro, fue capaz de reaccionar ante el impacto de rayos. A esto se suman los múltiples blitzeos, multiplicadores y otras hazañas menores, como Mori Ui extendiendo su bastón hasta fuera de la atmósfera en un instante. Sin embargo, la hazaña más relevante para esta etapa ocurre cuando Mori accede por primera vez a su antiguo poder como San Wukong, aún sin recuerdos y actuando casi por instinto.
En ese momento, un ángel arroja una lanza que llega a impactar con Daewi, pero en ese mismo instante, Mori extiende el Yaoi desde la luna hasta la tierra, interceptando la lanza antes de que siquiera terminara de romper la camisa. Tomando valores lo más estándar posibles, y siendo extremadamente conservadores, si equiparamos la velocidad del ángel a la velocidad promedio de lanzamiento de jabalina de atletas del mundo real, esta hazaña nos da un resultado mayor a 230.000 veces la velocidad de la luz. Posteriormente, Mori dominaría el Yaoi y su expansión de forma mucho más precisa a través de entrenamientos y combates para luego recuperar sus recuerdos originales y volverse significativamente más fuerte, mas con todo eso, Ardun era capaz de reaccionar a la expansión del bastón y combatir de forma igualada con él. Existen hazañas todavía mayores, como la destrucción de pisos del reino divino o viajes a distancias interestelares, pero estas ocurren después de la saga de Orairuk. Si bien podríamos escalar usando personajes como Mori o Zeus, considero que hacerlo aquí sería extender el análisis de forma innecesaria, así que dejaremos el escalado hasta este punto. Pasando ahora a sus habilidades, lo primero que hay que destacar es el Barbarium, material del que está compuesto su cuerpo. El Barbarium es un material extremadamente resistente, originario del reino divino, comparable únicamente con los huesos de un dragón. Además, tiene la capacidad de contener almas, y fue precisamente de esta forma que se dio origen al ser conocido como Ardun. Entre sus habilidades más relevantes se encuentran: manipulación de la tierra, ya sea para crear armas, aplastar a sus oponentes o alterar el entorno, además de crear el Golem Fafa, una criatura de decenas de metros, extremadamente densa al punto que a Mori le costaba levantarlo, mientras que su Yaoi podía balancearlo sin problema. El Yaoi es tan pesado que cuando Uriel en fase 2, a plena capacidad, la misma diosa que fue capaz de frenar a Marte estando debilitada, intentó atraparlo, perdió literalmente ambos brazos. Ardun también puede volar y, debido a su composición de Barbarium, posee una fisiología no orgánica, lo que le permite seguir vivo y luchando incluso después de que fragmentos del Yaoi se expandieran desde su interior. Como último recurso, puede petrificarse, llevándose consigo a cualquier oponente que se encuentre en contacto con él durante el proceso. Por último, destacar cómo, en este verso, la mera presencia de ciertos seres genera un miedo instintivo, similar al que se siente al estar frente a un depredador. Dependiendo del usuario, este efecto puede ir desde una simple sensación de peligro hasta ilusiones, terror, parálisis o incluso la ruptura de la mente de quienes se encuentren cerca. Esto solo en estándares humanos, porque cuando hablamos de deidades, el impacto es todavía mayor. El aura que emiten algunos dioses es tan intensa que deja ese pavor grabado en la descendencia de una raza durante milenios, incluso frente a rivales de poder equivalente. Ardun debería poseer una presencia comparable a la de dioses como Belzebú, capaces de congelar a miembros de Desix y opacar completamente a los obispos. Por lo tanto, para siquiera estar en presencia de Ardun, sería necesario tener resistencias especiales para todo lo anterior o una absurda fuerza de voluntad. Para finalizar tenemos el equipamiento de Ardun, el cual se compone principalmente de 4 piezas clave. La corona, un accesorio otorgado por el propio emperador de Jade, cuya función principal es impedir que las habilidades de Ardun y los otros príncipes puedan ser negadas mientras la estén portando. Collar de la Eternidad. Se trata de un collar que, al romperse, se divide en diversas cuencas que rodean al oponente, creando una barrera capaz de encerrar en su interior incluso a deidades. Su principal limitación es que solo puede utilizarse una vez. Rueda Inferno. Una enorme rueda metálica lo suficientemente resistente como para bloquear múltiples ataques e incluso romper una copia del Yaoi. Ardun puede invocarla a voluntad, y además es capaz de generar llamas con la potencia necesaria para dañar a Mori, quien ha demostrado poder estar en la superficie del sol o permanecer sumergido durante meses en lava sin sufrir daño alguno. Espada anti-monstruos, la pieza más poderosa de todo su repertorio. Puede ser invocada a voluntad en la forma de un rayo, aunque Ardun también puede dividirla y usarla como 2 dagas. Su poder es tan descomunal que el propio cuerpo de Ardun resulta dañado simplemente por sostenerla. Con esta espada fue capaz de cortar a través de la armadura dragón, atravesar a Mori, cortar el Yaoi original y partir un planeta entero, todo con el mismo movimiento. Tanto la espada anti-monstruos como la rueda inferno escalan directamente del Yaoi. La espada lo hace a partir del Yaoi original, y la rueda a partir de una copia. El Yaoi es el hueso de dragón que Mori porta como arma, proveniente del cadáver de Ogre, el dragón primigenio.
Ogre, incluso como un espíritu sin cuerpo físico, conservaba el poder suficiente para sacudir una dimensión de bolsillo que contenía múltiples estrellas. Cuando Mori chocó contra Miguel, Garuda y Uriel, los tres en fase 2 y a plena potencia, la explosión resultante fue tan grande que vaporizó varias copias del Yeoi y agrietó la calabaza que ni Ardun ni Sun Jin le habían podido romper. Aún así, el Yeoi original permaneció en óptimas condiciones. El Yeoi también ha demostrado resistir ataques de Satán, quien era capaz de arrojar Júpiter desde su órbita hasta la Tierra en segundos. Por último, cuando el Yeoi se fusionó con el espíritu original de Ogre, alcanzó tal nivel de poder que su destrucción provocó una explosión capaz de opacar una galaxia entera. Con todo esto finalmente quedaría completada la escala de Ardun, tanto en poder físico, velocidad, habilidades, presencia divina y equipamiento. A partir de aquí, ya tenemos todo lo necesario para pasar al enfrentamiento directo. El combate se dará en el planeta de Namek, al ser un mundo gigante que no representa una desventaja para cada uno. Como ya se dijo, los ejércitos y naves no se tomarán en cuenta ya que realmente serían relleno y no tendremos en cuenta ayudas externas para centrarnos en el enfrentamiento. Igualar energías es innecesario ya que ninguno tiene una energía que le dé ventaja sobre los no usuarios, pero igualmente equiparar ki es fácil ya que es la energía vital o espíritu de su usuario. Ardun es estricto con su propósito, pero también un guerrero por naturaleza, así que, aunque la pelea iniciara contra la forma restringida de Freezer, si Ardun lo considera divertido, no tendrá problemas en ir lento hasta que su rival acceda a su forma real, donde iniciaría la verdadera pelea. Freezer es lento, mucho más lento. Contra Goku vimos como alguien superior en estadísticas era suficiente para abrumarlo ya que no tiene hacks muy relevantes, pero con Ardun esto es diferente ya que el dios físicamente debería ser más débil que los ataques de ki de Freezer. Es un poco difícil saber si también sus golpes pueden dañarlo ya que un ataque cargado siempre ha sido mucho más fuerte que un puñetazo. El golem Fafa es un riesgo no porque sea muy fuerte sino por ser muy pesado. Hemos visto cómo el levantamiento de Dragon Ball es, para sus niveles de potencia, malísimo y la manipulación de rocas de Ardun que se basa en aplastar a sus oponentes sería algo que mantendría a Freezer bastante alerta. En experiencia, Ardun es una deidad con milenios de experiencia en diversos campos de batalla, mientras Freezer tiene solo unas décadas y hasta donde sabemos rara vez participaba de forma directa en conquistas además de nunca haber luchado con nadie a su nivel. Entonces, Freezer tendría ventaja en potencia, mayor versatilidad gracias a su físico y a la manipulación del ki, pero Ardun puede contrarrestar sus ventajas mediante técnica, velocidad y manipulación de rocas. También ambos pueden dañar o matar a su oponente, por parte de Freezer con ataques cargados y de Ardun al aplastarlo. En ese sentido parece que Freezer puede matarlo con mayor facilidad, pero entra en juego la velocidad de Ardun. No solo es casi 3 veces más rápido que el mayor pico de Freezer, sino que Freezer no puede mantener ese pico por más de un par de minutos, pero lo verdaderamente decisivo en este combate sería el equipamiento. Una rueda más caliente que el sol, un collar capaz de sellar y una de las mejores espadas en su obra. El collar podemos descartarlo. Ardun no es alguien que sellaría a Freezer siempre que considere el combate entretenido, como ya vimos con Mori, donde eligió desperdiciarlo antes que desaprovechar la oportunidad de medirse contra el Rey Mono. Por ello, no desperdiciaría la oportunidad de enfrentar al Emperador del Universo. La rueda es más útil siendo un arma predefinida si los golpes no bastan, ya sea una barrera de ki o tal vez incluso por pura resistencia. Freezer no morirá por el calor y un ataque cargado podría incluso romperla, así que, aunque le daría una breve ventaja, no me parece algo decisivo. La anti-monstruos, no hay mucho que decir, su filo partió el hueso de Ogre, la armadura dragón, al Rey Mono y de colateral un planeta. Una vez sea invocada el resultado será el mismo que contra Trunks. Algo a tomar en cuenta es que junto a la petrificación es, por lo que vimos, de sus últimas opciones, pero que Freezer lo mate antes que pueda invocarla es muy improbable. Ardun es más rápido, más experimentado y más hábil. Si bien puede pecar de gustarle las batallas, cuando deba ponerse serio no dudará en invocar la espada y poner fin al combate. Al inicio Ardun sería abrumadoramente superior. Cuando Freezer acceda al 100% el combate podría incluso igualarse por las diversas ventajas de cada uno. Conforme avance Ardun iría recuperando ventaja, mientras Freezer se debilita y en el peor de los casos la invocación de su espada sería una victoria asegurada. Por todo ello me parece que el resultado se quedaría con una victoria a favor de Ardun con dificultad alta y una posibilidad de victoria de 6 sobre 10 a favor del defensor del reino celestial.
A comparación de los otros enfrentamientos con este verso, Dragon Ball ha sido el que más parejo estuvo. Seguiré haciendo caso a las votaciones y comentarios que me dejen, así que espero no haya más overkills. Si difieres con alguna escala o el resultado, te invito a decirme en los comentarios, ya que es el chiste de hacer vídeos del estilo, poder compartir puntos de vista, debatirlos o reafirmar los diversos puntos. Pero sin más por mi parte me despido y nos vemos en un futuro video.